¿Qué tal, chicos y chicas? Buenas tardes. Bueno, pues en el video de hoy vamos a aprender a hacer un inicio de sesión validado y con sesiones en PHP con ayuda de Bootstrap y MySQL. Ok, bueno, lo primero que hay que hacer, pues bueno, es descargar, como en mi caso, una plantilla. Una plantilla pues nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Les puedo recomendar una página que es W3 Layouts. En esta página pueden ustedes encontrar plantillas completas de cualquier rol que necesiten. Aquí pueden buscar, por ejemplo, sitios gaming, por ejemplo. Entonces, aquí pueden entrar a cualquiera que les llame la atención, ver el demo y ver cómo funciona, ¿no? Entonces, esto es lo que vendría siendo la página web. Ya ustedes pueden editarla a su manera, ¿no? Entonces, así es como pueden descargar una plantilla. En mi caso, yo descargué esta plantilla, pues que esta plantilla pues ya tiene un contenido. La voy a extraer aquí. Entonces ya tengo todo lo necesario para lo que vendría siendo pues todo el sistema este de login que vamos a crear. Vale, bueno, pues primero que nada vamos a identificar el archivo login. Es el primero con el que vamos a trabajar. Y vamos a abrirlo de manera local. Cabe mencionar que este video tutorial no es para usuarios desde cero, sino es para usuarios que ya tengan por lo menos un conocimiento básico en el área. ¿Vale? Ya se debe de tener montado un servidor XAMPP que, bueno, es el que me ayuda a emular el PHP y los sitios web en un servidor local. ¿Vale? Entonces, y también lo que vendría siendo el PHP que es la gestión de base de datos por MySQL. ¿Vale? Entonces, bueno, teniendo aquí ya este login, vamos a ver, visualizarlo. Se supone que yo ya lo tengo guardado en mi carpeta htdocs, en otra carpeta que se llama sistema de usuarios y luego en una subcarpeta que se llama web. Entonces, tengo que acceder a esa ruta, localhost, sistema de usuarios, diagonal web. Entonces, una vez aquí me va a mandar al index, pero yo no quiero ir al index, yo lo que quiero ir es al login, ¿vale? Entonces, le voy a poner login.html y bueno, pues aquí ya previsualizo este login que ya viene creado dentro de la plantilla. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que necesitamos es hacer que el login sea el primer inicio de sesión. Por lo tanto, vamos a tener que cambiarle el nombre a index. De esta manera, el navegador ya va a detectar que esta va a ser la primera página que debe mostrar. Pero como acá yo ya tengo un index, vamos a acceder a él para que puedan visualizarlo un poco. Index, este es mi index. Entonces yo no quiero que esto sea lo primero que me muestre. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo nada, solo le pongo aquí sistema de usuarios web y le doy enter, el navegador detecta que el primer archivo que tiene que abrir es index. Y aunque ni siquiera lo muestre aquí, pues estamos viendo que nos está mostrando el index. Entonces, para ello voy a tener que cambiarle el nombre al index y le voy a poner cualquier otro nombre. En mi caso yo le voy a poner home.html. Luego a login le voy a cambiar el nombre de login por index. Y de esta manera, cuando yo entre a este sitio, me va a mostrar el login. Ahora sí me mostró el login, como se puede observar. ¿Por qué? Porque el index es el login, es decir, el archivo con el que voy a iniciar sesión. Pero aquí no basta, aquí no termina la labor, sino que aparte de cambiarle la extensión, perdón, el nombre, le tengo que cambiar la extensión por PHP, porque es el formato en el cual vamos a hacer toda esta validación. Aquí me sale un anuncio, le ponemos que sí. Y ya tengo como index.php, no pasa nada. Yo si recargo mi página, sin ningún problema me está abriendo lo que viene siendo el index.php. Me sigue abriendo el archivo sin ningún daño, sin nada por el estilo. ¿Vale? Ahora voy a proceder a abrirlo y pues voy a quitarle un poco de contenido que no necesitamos. Por ejemplo, esto documentado. Y
Por ahora no vamos a utilizar estos apartados que es Remember Me, ni Forgot Password, ni Don't Have an Account. Ninguno de esos tres los vamos a utilizar. Entonces, lo que voy a hacer va a ser documentarlo solamente. Este Remember Me lo voy a documentar de esta manera y este de Forgot Password pues tampoco lo voy a utilizar. Entonces aquí sigue aquí porque ahora no los vamos a utilizar, pero probablemente después los utilicemos, por lo tanto los voy a dejar allí. También este de Forgot Password o de que no recuerdas tu contraseña, tu cuenta, pues también lo voy a documentar. Tampoco lo vamos a utilizar. Entonces lo guardo con control S y cuando vengo acá presiono F5 para que actualice. Bueno, entonces aquí de esta manera ya tengo mi login, por decirlo así. Pero bueno, pues todavía no funciona, no hace absolutamente nada. Aunque yo llenara los campos con cualquier cosa, pues me diría que no. Bueno, aquí como tengo configurado en el formulario que este debe de ser un email, pues por eso me pide que debo de poner o escribir el formato del correo electrónico, es decir, que debe de llevar un arroba, un dominio, punto y algo, un prefijo, ¿ok? Que sería, por ejemplo, así, ¿no? Punto algo, ese es guión, punto cualquier cosa. Entonces, aquí sí ya no me hace ese requerimiento, pero no hace nada mi login porque todavía no está programado. Entonces, bueno, vamos a aprovechar para cambiarle ciertos parámetros. Aquí vamos a ponerle en español iniciar sesión. Luego aquí en tipo en el input, en lugar de ponerle email, le vamos a poner text. Y aquí en el nombre, en lugar de ponerle email, vamos a ponerle user. Luego aquí en el placeholder es lo que muestra aquí como transparente dentro del input. Vamos a ponerle usuario. Y aquí en placeholder vamos a ponerle en español contraseña. Le voy a dar control S para que guarde y actualizo la página. Y como ven, pues ya está. Iniciar sesión, usuario y contraseña. Bueno, pues ahora sí vamos a lo interesante. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Antes de empezar a programar este apartado, vamos a crear un archivo llamado conexión. Este archivo lo que me va a ayudar va a ser a hacer toda la conexión hacia las bases de datos. ¿Vale? Ahorita vamos a ir a ese punto. Entonces, para empezar lo voy a guardar nuevamente con control S dentro de esta misma carpeta y le voy a poner el nombre de conexión.php. Entonces, listo, ya tengo guardado mi archivo, está en blanco porque todavía no lo programo. Entonces voy a empezar a crear mi PHP y aquí voy a crear una variable primeramente que se va a llamar conexión. Esta la voy a inicializar únicamente con la palabra null. Posteriormente voy a crear otra variable que se va a llamar servidor y esta va a llevar como valor la palabra localhost. Posteriormente voy a crear la siguiente variable que se va a llamar bd bueno, pues para abreviar bases de datos o base de datos y esta se va a llamar login. ¿Por qué? Porque así se llama la base de datos que yo ya creé. Insisto, ahorita vamos a tocar ese punto. Pero aquí pueden poner el nombre de, que ustedes le hayan puesto a su base de datos. Luego voy a poner el usuario, con la palabra user voy a crear la variable user para guardar el nombre de usuario. Normalmente por default viene la palabra root como nombre de usuario o de superusuario. Y por último voy a crear la variable pass, que va a ser la que va a contener el password. Y esta va a contener, normalmente viene como root también, en ocasiones viene sin valor, es decir, que solo con abrir y cerrar comilla simple, ya entiende que no trae nada, ¿vale? Pero en mi caso yo sí tengo una contraseña que es la siguiente. Ok, luego vamos a crear un try catch. Este try catch lo que va a hacer testear que se esté conectando a la base de datos y en caso de que no se conecte, pues regresarme un error. ¿Vale? Bueno, para ello voy a mandar a llamar mi variable conexión que habíamos quedado que estaba inicializada, pero todavía no tenía ningún valor. Y le voy a decir que voy a crear un nuevo objeto del tipo PDO. Esta es una de las
formas de conexiones un poco más seguras que las convencionales. Luego, aquí entre comillas simples, voy a agregar lo que vendría siendo una palabra reservada que es MySQL, host, igual. Y luego afuera de la comilla simple voy a concatenar lo que vendría siendo mi nombre de servidor, que es localhost. Posteriormente voy a concatenar otra vez un punto y coma. ¿Por qué? Porque esto forma parte de la misma sintaxis que estoy creando acá. Por eso va dentro de las comillas. Y esto va fuera de las comillas porque esto forma parte del código de PHP. Por lo tanto, entonces, posteriormente a esto voy a poner la palabra reservada dbName, que hace referencia al nombre de la base de datos. Y fuera de la comilla simple, voy a agregar el nombre de la base de datos. ¿Cómo? Pues solamente mandando llamar la variable, o sea, concatenándola. Seguido de una coma, ahora voy a poner el nombre de usuario y posteriormente la variable que contiene la contraseña. Bueno, aquí ya creé mi try. Ahora vamos a crear el catch, que es el que va a recibir, bueno, en caso de que haya un error en la conexión. Vamos a crear catch. Y dentro del catch simplemente vamos a poner un echo que diga error de conexión. Y vamos a concatenar una variable que se llama ¿De dónde estoy sacando esta variable? Pues por ahorita todavía no la tengo, pero la tengo que agregar en el catch. ¿Cómo? Pues mediante un objeto de PDO que se llama PDO exception. Y a este nombre sí le voy a dar a esta excepción la voy a guardar en una variable que se va a llamar e. Puede llamarse de cualquier otra forma, pero pues por buenas prácticas de programación, la mayoría de las veces se recomienda que se llame e en pues objeto de, ¿cómo se llama? De error, ¿no? Como significado de la palabra error. Luego, posteriormente, le voy a decir que salga una vez ocasionado el error, que salga de la conexión mediante la palabra exit. Es decir, que no continúe ejecutando lo que haya más aquí en código. ¿Por qué? Porque aquí falta un return. Este return lo que va a hacer va a hacernos regresarnos la variable conexión con todo lo que haya traído de esta nueva conexión que acabamos de realizar. Voy a guardar este archivo y bueno, ya está creado mi archivo de conexión. Bueno, ahora sí vamos con el apartado de base de datos. ¿Qué tengo por aquí? Mi servidor se llama localhost, como podemos observar es correcto. Aquí dice localhost. Entonces, posteriormente le estoy diciendo que mi nombre de la base de datos, aquí como dice dbName, esta se llama login. Y pues efectivamente, aquí tengo mi base de datos que se llama login. Esta base de datos tiene dos tablas, una que se llama tipo usuarios y otra que se llama usuarios. Tipo usuarios no la vamos a utilizar por ahora. Por ahorita solo vamos a crear la tabla usuarios. Esta tabla usuarios ya fue creada anteriormente con, bueno, una columna llamada ID, otra llamada usuario, otra llamada password, otra llamada nombre y otra llamada ID tipo. Por ahorita, pues vamos a hacer el llenado de los datos de manera ficticia. Y por lo menos la tabla debe contener por lo menos un dato para poder iniciar sesión. Aquí hay 3 datos, pero no difieren nada, ¿ok? Por lo tanto, entonces le estoy diciendo que el nombre de mi base de datos a la que me voy a conectar se llama login. Aquí está y acá lo especifico también. Mi nombre de usuario es root, es decir, el nombre de usuario de toda mi base de datos, de todo mi localhost, y la contraseña de todo mi localhost, es decir, de todo mi gestor de bases de datos. Ok, una vez creados estos archivos, pues bueno, ahora sí podemos empezar a programar lo que vendría siendo el login, que vendría siendo el archivo index, que vendría siendo este. Vamos a cambiarle el nombre también. Aquí en title vamos a ponerle
login, iniciar sesión, para que se pueda ver aquí también en el, voy a actualizar y como ven pues ya se actualizó. Ok, entonces vamos a empezar ahora sí con lo que vendría siendo la programación. Bueno, aquí debajo del body, donde termina el body, o puede ser también, sí, está bien aquí, debajo del body, vamos a empezar a validar este formulario. Lo primero que vamos a hacer va a ser decirle en action que va a validar dentro de él mismo, por lo tanto tiene que tener el mismo nombre, index.php. Y para empezar, pues vamos a empezar a abrir una variable, perdón, un apartado de PHP. Yo pongo PHP y presiono la tecla de tabulación y así me abre la sintaxis para PHP. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser hacer una condicional. Esta condicional va a ser mediante un if. Este if lo que va a hacer es validar cuando el arreglo post venga con datos. ¿Por qué? Porque aquí dentro de mi método le estoy diciendo que va a crear un arreglo del tipo post. El arreglo del tipo post va a contener bueno, dos datos en este caso, que van a ser obtenidos desde el input. Uno de ellos se va a llamar user y otro se va a llamar password. Entonces, cuando yo dé clic en submit, que es el botón que dice singen, lo que va a hacer este botón va a ser capturar, pues ahora sí que los parámetros que vienen en cada input. En otras palabras, va a capturar lo que haya puesto el usuario en este input que se llama usuarios, que se llama user, perdón, y lo que haya puesto en el arreglo name. En otras palabras, lo voy a hacer aquí chiquito. El arreglo post va a contener lo siguiente. Va a contener primeramente user y también va a contener, user era con la U mayúscula nada más, user, y también va a traer password. Eso es lo que va a contener este arreglo. Y este arreglo, bueno, si yo presiono el botón singing pero no hay nada aquí, pues bueno, entonces el arreglo va a venir vacío. ¿Vale? Entonces esa es la primera validación que estamos haciendo, que no venga vacío. Es decir, que el usuario sí haya escrito algo, se haya puesto algún dato dentro de estos parámetros, dentro de estos dos inputs. Estos inputs, pues, como ya sabemos, son estas cajitas de texto. ¿Ok? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es validar con el if que exista post, que traiga valores. ¿Vale? Posteriormente, le vamos a decir que si sí existe, pues me creo una sesión. Esto mediante las palabras reservadas session start. Entonces, se inicia sesión mediante este método y una vez iniciada la sesión, le digo que mediante la opción required me mande a llamar la variable o el archivo conexión.php. Aquí está. Ok, bueno, posteriormente a eso voy a descomponer el arreglo post. ¿Cómo? Pues primero, recordemos que la programación se lee de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces ahorita lo vamos a explicar, pero primero vamos a crear una variable que se llama user. Esta variable llamada user va a ser igual a lo que contenga el arreglo post. ¿En dónde? Ah, bueno, pues lo que traiga del apartado usuario. Tiene que estar escrito exactamente como lo escribimos acá arriba, ¿ok? ¿Por qué? Entonces, en otras palabras, ¿qué estoy haciendo? Descomponiendo el arreglo post, es decir, lo que traiga el parámetro o la fracción del arreglo llamado usuario de todo el arreglo post, lo voy a guardar en user. En otras palabras, vamos a suponer que tiene Carlos, el usuario capturó Carlos, entonces Carlos en HTML se guarda dentro de este input que se llama user, luego se pasa o se mete al arreglo post y post
contiene ese parámetro que se llama usuario. Ah, bueno, pero este es el placeholder, más bien tiene que decir user. User, ¿ok? Y esto que venga dentro de este parámetro user, dentro del arreglo post, se va a guardar dentro de una variable en PHP que se llama user. Y exactamente lo mismo vamos a hacer con la variable de password. Le voy a poner past y le voy a decir que va a ser igual al arreglo post al parámetro password. ¿Ok? Que viene siendo este de acá. Debe de coincidir estos deben de coincidir con el name, ¿vale? Ok, bueno, posteriormente a esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues la variable conexión, que es una variable que viene dentro del archivo conexión que estoy mandando a llamar aquí, es como heredar todo lo que está en este archivo, lo estamos heredando con el require, ¿vale? Entonces, aquí le estoy diciendo que esa variable la va a asignar mediante un método que se llama setAttribute. Entonces, setAttribute le voy a decir que es un objeto de PDO. Y bueno, pues aquí voy a crear algunos métodos que me van a ayudar a cachar errores en caso de que tenga alguno. AirMod, este es el primero. Y posteriormente el siguiente va a ser PDO, doble dos puntos, AirMod-exception. Ok, bueno, hasta aquí ya tengo como que validado el aspecto de los errores en cuanto a que no haya una conexión, el que vendría siendo el catch que creamos aquí, ¿vale? Los estoy heredando de esta manera. Bueno, posterior a esto voy a crear una variable que se va a llamar SQL para distinguir que pues voy a hacer un query, por decirlo así. Esta va a contener un select asterisco from, es decir, que voy a mandar a llamar todo de la tabla usuarios, porque así se llama mi tabla, ¿ok? Usuarios. Y le voy a decir que lo traiga siempre, ¿de dónde? De usuarios. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Tráeme todo, seleccióname todo de la tabla usuarios en donde usuario, es decir, la columna usuario, sea igual a y un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque PDO va a asimilar que va a ir un valor ahí. ¿Qué valor va a ser? Bueno, ahorita vamos a continuar. Posterior a eso, ahora sí voy a crear una variable que se va a llamar parámetros. Y esa va a contener un arreglo. Va a contener un arreglo y ese arreglo va a ser lo que venga de la variable user o user. Es decir, lo que venga en esta variable. ¿Vale? Por lo tanto, ahorita PDO va a saber el parámetro, es decir, ¿qué va a ir aquí? Pues lo que esté dentro del array user. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver cómo. Mediante esta variable que vamos a crear que se llama eject SQL, le decimos que va a ser igual a la variable conexión y va a asignar un prepaid. Este prepaid va a contener la variable SQL. En otras palabras, estamos creando una variable que se llama SQL. Esa variable contiene todo lo que viene del archivo conexión y la variable conexión y va a preparar lo que viene dentro de ella, va a preparar lo que viene dentro de la variable SQL. ¿Qué viene? Bueno, pues viene un query o una sintaxis de MySQL. ¿Ok? Bueno, posteriormente vamos a volver a, entre comillas, sobreescribir la variable SQL, pero la vamos a asignar mediante un execute. Esto pues va a decir que va a ejecutar
¿Qué va a ejecutar? Los parámetros. ¿Qué parámetros tiene? Bueno, pues lo que viene dentro de user. Sí, ya sé que parece un poquito revoltoso, pero conforme lo van haciendo, pues van agarrándole la práctica y la lógica. Ahorita lo voy a explicar de manera más breve y más, más detallada, por decirlo de alguna manera. Bueno, luego execute ya trajo los parámetros. Ahora voy a crear una variable que se va a llamar registros. Bueno, puede llevar cualquier nombre, pero vamos a ponerle registros para que podamos pues distinguir para qué sirve, ¿no? Esa variable va a contener también la variable SQL, que son, bueno, pues la sintaxis ya con el parámetro agregado, ¿vale? Y todo esto lo voy a asignar a un fetch all. Ok, bueno, lo que hace el fetch all es crear un arreglo, ¿vale? Hacer un arreglo de lo que trajo la sintaxis de la variable SQL y de el eject SQL. Y luego voy a traer otra variable que es la que me va a ayudar a hacer mi validación, que se va a llamar contador registros. Y a esta le voy a asignar un método que se llama count, que ya pertenece a PHP. Y aquí le voy a decir que me cuente los registros que trajo. Es decir, en este caso, bueno, pues tengo 3 registros. Me va a contar, me va a decir, ok, contador registros vale 3. ¿Por qué? Porque hay 3 registros en la base de datos. Ok, bueno, hasta aquí todo bien. Luego vamos a empezar a hacer, esta es la validación para que en caso de que no existe el usuario, ahorita vamos a ir por sus respuestas, pero esta lo que me va a validar es que sí exista un usuario, ¿vale? Posteriormente vamos a continuar con otro if, que este es el que me va a hacer la validación de que en realidad existan, de que en realidad esté ese usuario. Este lo que va a contener, pues va a ser la variable contador registros. ¿Por qué? Porque si es mayor o igual a 1, entonces quiere decir que sí existe, que sí hay un usuario con ese nombre. Entonces vamos a ponerle mayor o igual a 1. Sí hay un usuario con ese, con ese nombre. ¿Por qué? Porque ya lo consultó el SQL y dijo, ok, sí existe dentro de la base de datos. Entonces, contador ya vale 1. Por lo tanto, yo le pongo que si es mayor o igual a 1, entonces haga lo siguiente. ¿Qué va a hacer? Pues vamos a crear otra vez la variable SQL, solo que ahora le vamos a agregar el parámetro de password con la validación de AND. Es decir, no solo le va a importar que exista un usuario, sino aparte ese usuario debe de coincidir con la columna password. Y esa columna va a ser igual pues a un parámetro que todavía no sabemos, pero que como mencionaba, PDO ya sabe que vamos a meter un valor ahí. Luego vamos a crear otra vez la variable parámetros. Y aquí, aparte de user, mediante una coma, le voy a decir que ahora agregue password. Si se dan cuenta, tienen que ir en este orden. Usuarios, va a ir aquí, ¿qué va a ir? Pues va a ir user. En password, ¿qué va a ir? Pues va a ir la variable pass, que es la que escribió el usuario desde acá y desde acá. ¿Ok? Bueno, posterior a eso, vamos a hacer otra vez el eject SQL connection prepare para que vuelva a preparar lo que viene de la sintaxis. Luego, otra vez el execute de parámetros. Otra vez el registro de los registros, es decir, que me cree el arreglo con todos los registros. Y otra vez el contador de registros. Es decir, estamos haciendo lo mismo exactamente que arriba, pero ahora con otro valor que es el de password. Ok. Bueno, posterior a esto, registros contador. Bueno, posterior a esto, dentro de este mismo if,
vamos a hacer otro if. Este if lo que va a ser contar registros también con la variable contador registros. Y le va a decir que si contador registros otra vez es mayor o igual a 1, pues entonces me realice lo siguiente. ¿Qué me va a realizar? Pues bueno, me va a descomponer el arreglo que ya habíamos creado anteriormente, que se creó con el fetch all, como mediante un for each, ¿vale? Este for each lo voy a limitar solamente a, sin meterle valores, porque los valores ya vienen, lo voy a limitar a que me descomponga el arreglo. ¿Cómo? Pues con registros y me los descomponga en cada uno por parámetro, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, este for each cuando lo descomponga, entonces voy a crear la variable sesión. Y dentro de esta voy a extraer de este for each, de este arreglo, con el for each voy a extraer solamente la columna usuarios. Y le voy a decir que, bueno, ahorita lo voy a explicar mejor, nada más déjenme irlo escribiendo. Usuarios. Ok. Insisto, la programación se lee de derecha a izquierda, por lo tanto le estamos diciendo que lo que haya traído de la columna usuarios lo guarde en un arreglo llamado sesión en el parámetro usuarios o en el campo del arreglo llamado usuarios. Esto lo estoy creando, no importa que lleve acá el mismo nombre que los demás. Este lo estoy creando en este momento, es una nueva instancia que estoy creando ahorita. ¿Vale? Y una vez realizado este for each, entonces me mande mediante un header location, me mande a la siguiente locación, que va a ser la location del home.php. Ok, nuevamente. Bueno, vamos a terminarlo y ahorita lo explicamos de manera más detallada. Luego voy a crear un else que va a ser la excepción en caso de que no se cumplan estas reglas. Y ese else lo que va a tener va a ser un pequeño script. Este pequeño script lo que va a hacer va a sacar un anuncio. Ahorita lo vamos a ver. Va a traer un anuncio. Ahora sí que en JavaScript. Que va a ser de la siguiente manera. En el eco, bueno, pues vamos a crear. Lo creo de esta manera para que se vea ordenado. Estas comillas, pues bueno, las estoy acomodando como si fueran llaves, por ejemplo, pero no hay ningún problema si lo ponen escrito. Entonces aquí le voy a poner que me cree un script y dentro de ese script va a ir una alerta que va a decir clave incorrecta. Y luego un window.location al index.php. Vamos a cerrar el script. Y listo, ya está. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Vamos a explicarlo otra vez. Primero, el usuario pone aquí en el formulario, pues sus valores, ¿no? Vamos a poner Carlos 1234. Lo captura el HTML y le dice que cree un arreglo con esos parámetros, un arreglo del tipo post, y lo mande al archivo index.php, que es este mismo archivo. Luego viene el código y empieza a leer, dice, ok, post ¿tiene datos? Sí, sí tiene. ¿Por qué? Porque el usuario ya escribió Carlos 123. Entonces, ahora, si sí tiene, créame una sesión, iníciame una sesión, pero para ello necesitamos del archivo conexión.php porque vamos a utilizar variables de él, en este caso la variable conexión. Bueno, ok, ahora lo que recibiste del arreglo post del campo user,
guárdamelo en una variable de PHP llamada user, y lo que recibas del arreglo post del apartado password, guárdamelo en una variable de PHP llamada pass. Luego créame una conexión con unos atributos que me van a ayudar a reconocer los errores de PDO. Y posteriormente vamos a empezar con la gestión de bases de datos. En una variable de PHP voy a guardar esta sintaxis. ¿Por qué? Porque esta sintaxis la voy a empezar a estructurar mediante la variable parámetros que contiene lo que el usuario puso desde el formulario, que quedamos que era Carlos. Entonces, aquí ya está preparándose para agregar en este signo de interrogación la palabra Carlos y poder hacer la comparación. ¿Por qué? Porque le está diciendo, bueno, íbamos en este apartado. Entonces, debe de ser usuario. Entonces, le está diciendo que de la tabla usuarios consulte si este parámetro existe. Entonces, bueno, luego le dice mediante la variable SQL que mediante la variable conexión asigne un método que se llame prepare y que contiene la sintaxis de SQL. Luego asigne a un método que se llama execute los parámetros. Es aquí en donde ya se ingresa Carlos en esta sintaxis. Y bueno, ya se hizo la consulta a la base de datos y posteriormente se crea una variable que se llama registros, que más bien va a ser un arreglo que se va a obtener con el método fetchAll de la variable ejectSQL. Y bueno, ahora de registros, que es un arreglo, le estoy diciendo que me los cuente mediante el método count y el resultado me lo guarde en una variable llamada contador registros. Ok. Bueno, luego empezamos con continuamos con la validación. La siguiente validación es que si ese nombre de usuario coincide con el password, entonces, bueno, pues haga todo lo demás, que es volver a hacer lo de los parámetros, asignarlos y tal. Crear el arreglo, los registros, el número de registros, guardarlo en la variable contador registros. La siguiente validación lo que hace es contar los registros, bueno, los registros contados, el número de registros, hacer la validación si es mayor o igual a 1 y si sí es, entonces va a descomponer el arreglo y de ese arreglo solamente va a obtener el nombre del usuario, Carlos, y lo va a guardar en otro arreglo llamado sesión que vamos a ocupar ahorita en un momento. Y posteriormente a eso me direccione al home PHP, al home.php, que es lo que es la siguiente página a la que vamos a ingresar ya cuando tengamos la sesión iniciada, ¿ok? Y bueno, en caso de que nada de esto funcione o de que no haya coincidencias ni en el usuario ni en el password, me va a mostrar una alerta que va a decir clave incorrecta y al darle a aceptar me va a mandar al index.php, que es este archivo nuevamente, pero ya sin los valores del post. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver. Primero, creo que me faltó cambiarle el nombre de home HTML. Aquí está. Vamos a cambiarle la extensión solamente a PHP para que podamos seguir trabajando en él. Entonces ya se cambió. Entonces, ok, vamos a refrescar acá y vamos a utilizar cualquiera de los valores que están en la base de datos. En este caso vamos a utilizar el primero, Carlos, password 1234. Bueno, primero voy a escribir Carlos con doble S y voy a poner una contraseña, pues cual sea. Bueno, vamos a poner la correcta, 1234. Cuando yo le doy singing, como ven, pues no hace absolutamente nada. Y supongo que eso debe de ser porque nos falta por aquí agregar un else, que es el else del usuario. Vamos a buscar, aquí está, aquí termina ese if y vamos a agregar el else. Este else es igual este mismo eco de acá arriba que imprime la alerta, pero en este caso se dice que no se encontró usuario. Ok, entonces voy a guardar, ahora sí vamos acá, vamos a poner Carlos con doble S, contraseña 1234, darle singing, y como ven, me sale la alerta de JavaScript que dice no se encontró usuario.
Entonces le doy continuar. ¿Por qué? Porque este usuario con doble S no existe. Ahora lo voy a escribir bien, pero voy a poner cualquier contraseña al azar. Si le doy Sign, me dice que tengo un error en SQL en la línea 67. Vamos a ver. La línea 67. Los parámetros. Ok, aquí lo que pasa es que estoy consultando una columna que no existe. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo usuarios y es usuario. La columna se llama usuario. Vamos a verlo. Aquí está. La columna se llama usuario, por eso es que me muestra este error. Bueno, entonces vamos a intentarlo de nuevo, correctamente, y por ahí una contraseña errónea. Le damos Singing y ahora sí me dice que la clave es incorrecta. Entonces le doy confirmar. Ahora sí voy a iniciar sesión de manera correcta. Carlos, 1, 2, 3, 4. Le doy Singing y como podemos observar ya me manda a la página principal, es decir, al home. Bueno, ok, ¿qué vamos a hacer ahora en el home? En el home lo que debemos de hacer, primeramente, pues vamos, ya le cambiamos el nombre, vamos a abrir el home. No lo tengo por aquí, control O, y vamos a abrir el home.php. Aquí está. Bueno, primero voy a borrar esto y posteriormente aquí en la parte de arriba voy a hacer mi validación en PHP, obviamente, que es la que me va a decir que si el arreglo viene vacío, es decir, voy a poner una restricción para que no se pueda acceder aquí sin iniciar sesión. Porque bueno, por ejemplo, aquí vamos a cambiarle el title para que podamos observarlo del inicio de sesión. Le vamos a poner hola y vamos a mandar a llamar el arreglo que se creó anteriormente, que es el arreglo de sesión. Es así, session. Y dentro de este arreglo quedamos que íbamos a mandar a llamar usuario. Usuario, sí, creo que sí estaba bien. Le estoy regando un poco. Usuario y listo. Entonces, aquí es lo que estoy haciendo es decirle hola y mandar a traer el nombre de usuario que sería Carlos, que lo creé acá como, bueno, pues lo guardé en el arreglo sesión y lo extraje del arreglo mediante el for each que se llama registros. ¿Ok? Entonces, bueno, acá en home ya le estoy diciendo pues que el nombre del usuario lo estoy trayendo mediante la variable sesión. Ok, vamos a ver qué está sucediendo aquí. Bueno, ok, creo que ya vi. Este arreglo se debe llamar usuario y este también. ¿Por qué? Bueno, porque así se llama acá, o si no, aquí le podría poner usuarios, pero lo más correcto es que se llame usuario porque solo estoy trayendo uno, solo estoy trayendo el nombre del usuario que está iniciando sesión en este momento. Entonces debe de llamarse usuario, usuario. Entonces aquí lo voy a mandar a llamar después del hola. Bueno, así como estoy poniendo aquí esta pequeña sintaxis, es para meter un poquito de código o de mandar llamar variables o arreglos dentro de un mismo código HTML. Entonces aquí lo que estoy haciendo es mandar a llamarlo. Vale, entonces ahora sí vamos a regresar aquí a... bueno, aquí me marca este error. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a guardarlo por aquí y me falta guardar el de acá. Entonces ahora sí. Ok, vamos al login. Login.php. No, se llamaba index. Vamos a hacer Carlos. 1, 2, 3, 4. Me inicia sesión porque sí lo trae. Sí lo está reconociendo. Y usuario session. Vamos a ver por acá. Session, usuario. Ok, pero todavía no he agregado el apartado para iniciar la sesión. Primero voy a agregar un error reporting, que es el que me va a ayudar pues a activar los errores en caso de que quiera verlos más a detalle. Y luego le voy a dar el session start.
para que, bueno, pues pueda iniciar la sesión, para que se mantenga la sesión. Vamos a ver qué tal acá. Excelente. Ahora sí, como se puede ver aquí arriba, en la pestaña me dice hola y el nombre de usuario que trajo del arreglo, que es session, el arreglo, bueno, del parámetro usuario, que es Carlos, es el que inició sesión. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero ahora con otro usuario. Ahora vamos a utilizar el usuario llamado hola contraseña hola, ¿no? Hola contraseña hola. Si le doy, como pueden ver, me dice hola, hola. Entonces yo creo que vamos a hacerlo con el otro para que no sea confuso. Cristichi 1234. Entonces vamos a ponerle Cristichi, contraseña 1234. Y ahora sí me va a decir ahora, hola Cristichi. Bueno, porque son los parámetros que estoy mandando de aquí a acá. Pero ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner control F5 y vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a iniciar acá. Y bueno, si se dan cuenta, hasta ahorita no he destruido el usuario. Por lo tanto, si yo aquí le pongo home.php, me va a seguir mandando con el último usuario que inició sesión, porque todavía no destruyo la sesión, ¿vale? Para destruirla necesitamos crear el siguiente archivo, que va a ser control N, se va a llamar este archivo, vamos a ponerle close connection. Le podemos poner el nombre que queramos, ¿no? Pero vamos a ponerle close connection.php. Y este va a llevar, pues obviamente también su respectivo sintaxis de PHP. Y aquí vamos a ponerle un session start para que inicie o detecte la sesión que se está iniciando. Posteriormente, vamos a agregar un session destroy, que es el que va a destruir la sesión. Luego vamos a ponerle un onSet. Este método sirve para quitar del arreglo session, el parámetro de usuario, ¿vale? Vamos a quitarlo, vamos a borrarlo dentro del arreglo también. Entonces, para eso necesitamos llamar el arreglo session y aquí pues debe de ser el parámetro usuario. Y para terminar, le ponemos un header para que nos redireccione a la locación que va a ser el index. Entonces, ahora sí, como ya borramos, el usuario cuando entremos al index va a detectar que el post está vacío, por lo tanto nos va a mostrar el formulario de iniciar sesión. Ok, entonces vamos acá, close connection. Aquí está, ya este es mi parámetro para cerrar sesión. Este basta con ejecutarlo desde aquí. Vamos a ponerle close connection.php. Close conexión. Le puse conexión. Bueno, vamos a ponerlo aquí así como está. Conexión. Ahí está. Ya me destruyó la sesión. Entonces vamos a ver ahora lo siguiente. Si aquí yo inicio directamente al home sin pasar por el login, si se dan cuenta, yo puedo ingresar, yo puedo acceder directamente al home y aquí pues podría hacer los movimientos que necesitara. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna restricción, no estoy poniendo ninguna regla que me ayude a identificar que es alguien que se registró previamente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a ir a ese archivo, al home.php. Y aquí arribita vamos a agregarle esa sencilla regla mediante un if. Y aquí le vamos a decir que si el arreglo sesión contiene un usuario, es decir, contiene un valor, pues lo haga una validación. Esta validación es que si el usuario viene vacío, es decir, no se ha iniciado sesión, pues entonces vamos a imprimir un eco. Este eco, bueno, pues como ya sabemos, lo que va a traer va a ser principalmente el script que me va a redireccionar. Vamos a copiarlo de por acá para no escribirlo todo. Y lo pegamos. Órale, ¿qué pasó?
Ahí está. Solamente que le vamos a quitar que no ponga ninguna alerta. Simplemente la redirección al index.php. Entonces, listo, ahí está mi validación. Si yo meto esta validación en todos los archivos, no me va a dejar entrar a ningún archivo, siempre y cuando pues no haya iniciado sesión. ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo, si usuario viene vacío, entonces redireccióname otra vez a index.php. Ahí va, vamos a hacerlo. Aquí usuario viene vacío, por eso dice hola y no trae nada porque viene vacío. Si le doy refrescar, ya me manda directamente. Aunque yo le ponga home.php, me va a redireccionar al index, porque así le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no he iniciado sesión, por lo tanto usuario viene vacío. Por eso le digo que si es igual a vacío, entonces me redireccione sí o sí. No me deje, no me muestre todo este código. ¿Vale? Entonces, en caso de que no, pues bueno, aquí podemos dejarlo así, no hay ningún problema. O si no, le podemos agregar un else, en donde aquí vamos a abrir la llave y esta llave la vamos a cerrar hasta abajo. Voy a cortarla y hasta mero abajo de todo el código de la página que yo tenga, voy a abrir un PHP también y simplemente pues aquí voy a cerrar esa llave. Esa es una manera, pero no pasa absolutamente nada si yo lo dejo así. Como sabemos, pues el if y el else se entiende. Cuando yo creo un if y esa regla no se cumple, se entiende automáticamente el else. ¿Vale? Entonces, por ahora lo voy a dejar así. Y ahora, bueno, este archivo que se llama connection.php lo voy a asignar bueno, vamos a iniciar sesión. Lo voy a asignar al botón de cerrado de sesión, que es este. Vamos a ver en dónde está. Está en donde dice John Doe, ¿no? Entonces vamos a buscar ese texto, control H, y le voy a poner, como dice, John Doe. Aquí está. Entonces ahora, en lugar de esto, voy a mandar a llamar otra vez el nombre del usuario. Fíjense. John. Aquí, en lugar de dejar ese texto, voy a volver a mandar la variable sesión con el arreglo sesión con la variable usuario. Y vamos a ver lo que sucede acá. Como ven, ahora ya dice Cristichi, al igual que acá arriba. Bueno, ahora, aquí en donde dice cerrar sesión, logout, vamos a inspeccionar ese elemento para ver en qué línea está. Ok. Logout, aquí está. Aquí me está haciendo referencia al archivo login, es decir, solamente me está redireccionando, pero no está cerrando la sesión. Entonces, para eso necesitamos mandar a llamar aquí el archivo close connection.php. Y esto pues va a ejecutar esta línea de este archivo que hicimos, que es el que destruye las sesiones. ¿Ok? Entonces vamos a probarlo, vamos a actualizar por acá. Entonces, ¿qué pasa si yo no hago esto? Vamos a suponer que yo solamente agarro y cierro la página. Pues eso no destruye la sesión, yo puedo volver a entrar cómodamente al home PHP. Puedo entrar sin ningún problema. Sin embargo, si yo ejecuto el logout que manda a llamar el archivo de destrucción de sesiones, ya me destruyó la sesión y ahora, aunque le ponga home.php, me va a volver a hacer la validación porque como habíamos quedado, el archivo de close connection lo que hace es quitarle, borrarle el parámetro usuario al arreglo sesión. Por lo tanto, cuando yo quiero entrar al archivo home.php, me dice, no, ya no hay parámetros, está en blanco, por lo tanto te redirecciono. Y listo, pues así de sencillo es crear un sistema de login con sesiones y de cómo cerrar sesión. Vamos a probarlo por última vez. Ahí está.
ya estoy aquí, estoy dentro de este. Entonces acá se muestra mi nombre de usuario, acá se muestra, ¿cómo decirlo? Pues el home.php, el nombre de usuario por acá. Y bueno, yo puedo ir, por ejemplo, aquí a la página settings, bueno, que no está programada. Vamos, bueno, por ejemplo, aquí tengo otra que se llama fontuson.com, ¿vale? Entonces puedo andar navegando por todos los archivos sin ningún problema. Sin embargo, si cierro sesión y yo quiero acceder nuevamente al home.php, porque ahí estaba guardado el HTML, pero bueno, si le doy así, entonces, pues bueno, lo que pasó es que se mandó llamar, por decirlo así, desde otra instancia. Si se dan cuenta, aquí dice John Doe aún. Lo que queremos es este, porque este botón es el que está programado. Entonces, ahora sí, si le doy home.php, pues ya no me deja iniciar. Y bueno, chicos, pues esto sería todo.